Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Gente Carina en su traducción en el italiano, que quiere decir gente querida. En la operación técnica y musicalización a cargo de Julia Sánchez. Y te recuerdo que estamos en vivo miércoles 12 de junio y podés dejarnos tu mensaje a través de Twitter, @doctora Karina Pese, o llamando al teléfono 011 si estás en el interior del país, al 43 00 94 70. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, sobre todo para aquella mujer que está planificando un embarazo, para saber cómo deben ser estos controles prenatales. Vamos a estar hablando con una especialista, que es la doctora María Eugenia Carducci. Ella es obstetra del Hospital Italiano. En el segundo bloque vamos a estar hablando sobre una cirugía que requirió de un tratamiento multidisciplinario, donde participó la gente de obstetricia, de cirugía, de diagnóstico por imágenes, los neonatólogos. Bueno, ella ya nos va a contar bien sobre esta primera procedimiento EXIT, que ese es el nombre, que realizaron en el Hospital Italiano de la sede de San Justo. La verdad que es un lujo tenerla hoy a la doctora y no se lo tienen que perder. Mañana, 14 de junio, es el día de la donación de sangre, así que debemos ser solidarios. Hace poquito hicimos la campaña de la donación de órganos y les recordábamos a todos que hoy todavía en la Argentina tenemos que expresar nuestro deseo de que queremos ser voluntarios y donantes de órganos. Bueno, también tenemos que recordar que hay mucha gente que necesita de una transfusión de sangre y para recordarlo está el día 14 de junio, pero podés donarlo todos los días. Y te recuerdo, por ejemplo, en el Hospital Central del Hospital Italiano, de lunes a viernes, a quienes quieran hacer donación de sangre, de 8 a 15 y sábados de 7:30 a 11 horas. Este es una donación muy importante porque a veces cuando se necesita para un familiar sangre, a veces el serotipo negativo, que es el más difícil de conseguir, se hace todo muy cuesta arriba. Entonces seamos solidarios y donemos sangre. Quiero hoy dedicarle este programa en memoria de una querida persona que fue familiar, allegada a mi familia, una chica muy jovencita, Victoria Ortiz, que con pocos años dejó de existir, y quiero acompañar a toda su familia, a su mamá Sonia, a su hermana Valeria y a toda la familia y amigos que querían tanto a Victoria, y por eso hoy dedico este programa a Vicky. Y con esto nos vamos a un breve corte comercial y en el segundo bloque estamos con la doctora María Eugenia Carducci. No te vayas. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Estás escuchando Gente Carina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pese. Somos ángeles,
Te sumaste a este segundo bloque de Gente Carina. Te quiero recordar que hoy vamos a tratar un tema muy importante para toda aquella pareja que desee ponerse en la búsqueda de un embarazo. Para eso vamos a estar conversando con nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Eugenia Carducci, que es obstetra del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires y de San Justo, miembro de la Unidad de Medicina Fetal y Embarazo de Alto Riesgo del Hospital Italiano de Buenos Aires y coordinadora de la Unidad de Alto Riesgo en el Hospital Italiano de San Justo, con matrícula nacional 133.481. Muy buenos días, María Eugenia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Karina, y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer acompañarte. Muchísimas gracias. Hola, Amalia. ¿Cómo estás, Amalia? Pensé que no me había visto, doctora. Por supuesto que la vi. Me faltabas en el primer bloque, en el arranque. Sí, el tránsito, Karina, el tránsito, la calle, sabemos de qué va la ciudad de Buenos Aires. Así que es caótica. Acá estoy. Pero agradecemos a la doctora que hizo hoy un pie en su trabajo y un alto, vino acá con nosotros a hablar de un tema muy importante. A raíz, esto comenzó de una lectura que hice de un anuncio de la primera cirugía denominada EXIT en el Hospital Italiano de San Justo. ¿Me querés contar de qué se trata esta cirugía? Que hoy me la contabas con lujo de detalle y yo digo, qué claro que explica María Eugenia. Hoy todas las mujeres y hombres que nos están escuchando les va a ser de muchísima utilidad. Bueno, esta cirugía en realidad es un procedimiento que está pensado para aquellos bebés que tienen alguna tumoración en el cuello, que uno cuando hace este diagnóstico prenatal a través de la ecografía ya sospecha que le puede llegar a ocluir la vía aérea al nacimiento. Es decir, que cuando nace no puede respirar. Exactamente. Si esta tumoración es de gran tamaño, muchas veces puede comprimir todo lo que es el sistema respiratorio, y entonces la estrategia que buscamos es tratar de asegurar la vía aérea antes de cortar el cordón umbilical, porque esto nos va a permitir que el bebé se siga oxigenando a través de la circulación útero-placentaria, estando todavía conectado a la mamá, mientras que ya el equipo de neonatología y o de cirugía infantil puede intubar al bebé o buscar una forma para garantizar que ese bebé tenga la vía aérea permeable. A ver si te entendí, María Eugenia, es decir, que ustedes programan la cesárea y en el mismo momento que programan la cesárea, parte del cuerpito del niño está como adentro del útero, conectado todavía con la placenta de la mamá, mientras ustedes, esa parte de la cabecita que está afuera, ustedes están trabajando y lo están asistiendo al bebé. Exactamente, se hace una cesárea con una anestesia general para la mamá, para mantener el útero lo más relajado posible y poder controlar todos los factores, y se saca el bebé hasta el tórax, o sea, sacamos la cabeza, los brazos y hasta el tórax, y eso le va a permitir a los neonatólogos y a los cirujanos infantiles trabajar con la vía aérea del recién nacido, que todavía va a permanecer conectado a la placenta a través del cordón umbilical el tiempo que lleve asegurar la vía aérea. Mirá qué maravilla, ¿no, Amalia? Que si esto te lo contaban hace unos años, decíamos que era ciencia ficción. Qué maravilla esto del diagnóstico prenatal, porque ustedes llegan a esto de poder trabajar en equipo, de poder coordinar el momento exacto que va a ser la cesárea, porque pudieron diagnosticarle tempranamente a esa mamá, mientras le hacían las ecografías, que el nenito tenía esa tumoración, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es un poco la importancia del diagnóstico prenatal, el hecho de poder planificar la recepción de cada recién nacido con los requerimientos particulares de cada patología. ¿En qué mes del embarazo se hace esta intervención, más o menos? ¿O depende del tamaño de la tumoración, a lo mejor? Sí, en realidad uno siempre busca que el recién nacido llegue a término, porque si no, además del problema que es la patología en sí misma, le estaríamos agregando el problema de la prematurez. Pero en algunos casos puntualmente, como en este, hay que adelantar el nacimiento, porque
el bebé no puede deglutir correctamente porque esta tumoración también comprime lo que sería el esófago, y eso hace que el líquido amniótico aumente tanto que muchas veces nos desencadena un parto prematuro y hace que tengamos que tomar otras decisiones. Pero idealmente uno, si pudiera lograrlo, llevaría el embarazo al término. En este caso puntual, ¿de cuántas semanas estábamos hablando, María Eugenia? De 33 semanas. Que es bastante, ya pudieron hacer lo que se llama maduración pulmonar. Sí, se le indicó de todos modos corticoides, que es una medicación que ayuda a la maduración pulmonar fetal, pero bueno, no deja de ser un bebé prematuro que va a dar trabajo desde todo lo que hay que hacer con un bebé que todavía tiene cierta inmadurez. Sí. Es fundamental esta cirugía porque lo que yo les hablábamos fuera de estar en el programa con María Eugenia es que realmente el haber podido hacer este diagnóstico y hoy poder contar con toda esta tecnología para que ellos puedan trabajar en equipo y haberlo operado al niño significó la vida y la muerte para el niño, porque en este caso le estás dando una chance de poder tener esta facilidad para respirar. Si no se hubiera hecho ese diagnóstico prenatal, si no hubieran sabido que eso hubiera tenido el niño, muy probablemente hubiera tenido una dificultad respiratoria y no hubiera podido, no hubiera tenido esta chance. Entonces es tan importante de poder hacer estos diagnósticos. Y en una mamá que busca un embarazo, queda embarazada, ¿cuándo debería hacerse, María Eugenia, su primera ecografía, por ejemplo, su primer control ecográfico obstétrico? Bueno, habitualmente uno les sugiere que desde la fecha de última menstruación, que es como fechamos los embarazos, aguarden al menos hasta la 7ª u 8ª semana, que es cuando ya por ecografía podemos ver un saco gestacional con un embrión en su interior y constatar la actividad cardíaca. Muchas veces, como hoy los test de embarazo son muy eficaces, sí, y se enteran del embarazo a lo mejor con un día de retraso menstrual, que ahí estaríamos hablando de un embarazo de 4 semanas y unos días, concurren para hacerse la ecografía y se llevan la decepción de que aún no se ve nada. Entonces ahí se alarman, se asustan. Se alarman, exactamente. Entonces lo ideal sería, con el test de embarazo positivo, aguardar a cumplir alrededor de 7-8 semanas, y entonces ahí ya vamos a poder tener una ecografía que nos va a decir mejor dónde estamos parados. Entonces, María Eugenia, para aquella mujer que nos esté escuchando, cuentan las semanas a partir del último día de la menstruación. Del primer día de la última menstruación. Correcto. Perfecto. Entonces, con eso ya saben las semanas y pueden calcular cuándo hacer esa ecografía. Y después hay otra ecografía que recomiendan mucho, que es para el diagnóstico presuntivo o para diagnosticar enfermedades como, por ejemplo, no enfermedades, sino como trisomías, a partir de la ecografía, ¿a partir de qué semana? Bien, esta ecografía que nosotros le llamamos screening de primer trimestre, porque no es una ecografía que nos sirva para hacer diagnóstico, sino que nos ayuda a ver qué embarazos tienen más riesgo de tener alguno de estos problemas, como vos mencionabas. Se hace a partir de la semana 11 y hasta la semana 13 con 6 días. O sea, en la práctica le decimos desde la 11 a la 14. ¿Por qué entre esa fecha y no otra? ¿Qué es lo que buscan ustedes específicamente? Bueno, hoy se sabe que esa es la mejor edad gestacional para sospechar este tipo de problemas de cromosomas, como es el síndrome de Down, por ahí el más conocido. Y lo que nosotros miramos son una serie de marcadores ecográficos que se sabe que según el resultado o el valor van a tener mayor asociación o no con estos problemas. Entonces, por un lado hacemos un interrogatorio de la mamá, vemos la edad materna porque es otro factor que influye. Se sabe que a medida que aumenta la edad de la mamá, aumenta el riesgo de que haya algún problema de cromosomas. Se mira en la ecografía datos puntuales del bebé, como puede ser el hueso de la nariz, el espesor del pliegue de la nuca, que es la famosa translucencia nucal, una válvula del corazón, una venita de la panza, y todo eso lo acompañamos de un estudio bioquímico en sangre, de unas hormonas, y todo eso lo volcamos a un calculador que lo que nos va a devolver es un riesgo, una probabilidad, ¿sí?
¿sí? El riesgo basal de cada mamá va a estar dado por la edad y ese riesgo puede subir o bajar de acuerdo a cómo le dio el estudio. Por lo tanto, el informe lo que nos va a dar es una probabilidad para trisomía 21, 18, 13, etcétera. Por otro lado, este estudio es muy importante porque nos permite detectar también algunas anomalías estructurales. Estamos hablando de un bebé que mide entre 5 a 8 centímetros, así que en esta oportunidad son anomalías por ahí groseras las que podemos ver. Y la otra pata, digamos, de este estudio que es muy relevante es que nos sirve también para hacer screening de preeclampsia, que es una enfermedad hipertensiva del embarazo, y de restricción de crecimiento intrauterino para este embarazo puntualmente. Entonces, para aquellas mamás que encuadran en un alto riesgo para preeclampsia y restricción, hoy hay una intervención que nos ayuda a disminuir ese riesgo, que es tomar una aspirina diariamente hasta la semana 36 de embarazo. Por eso es muy importante el rastreo de esto. Mirá qué cosas interesantes, porque siempre se habla más que nada de todo lo que es el diagnóstico, las posibilidades de las trisomías, pero no esto de la preeclampsia. Que, como bien decís vos, después tenés este periodo que puede ser la hipertensión inducida al embarazo hasta poder llegar en algunas mujeres a desencadenar una eclampsia. ¿Querés contarle a nuestra audiencia qué es? Porque estamos hablando de preeclampsia, eclampsia, y para que ellos se entiendan de qué se está tratando. Bien, la preeclampsia es una enfermedad que es puntualmente del embarazo, porque solo se puede dar en una mujer embarazada, y es un trastorno de presión alta asociado a la placenta. Por lo tanto, depende mucho de en qué edad gestacional se desencadena, pero como el único tratamiento definitivo es la finalización del embarazo, si esto ocurre a edades gestacionales tempranas, vamos a estar en un problema porque vamos a enfrentarnos a la prematurez. Y básicamente la mamá lo que va a tener es presión alta y pérdida de proteínas en la orina. Y se puede acompañar o no de alteraciones en el laboratorio. Es muy importante el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones de la preeclampsia. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante, con un medicamento tan pequeñito, tan chiquitito, tan sencillito y tan económico, poder solucionar un problema, ¿no? Nosotros no pagamos propaganda de remedios, así que, doctora, no se preocupe. Tenemos muchísimas preguntas para la doctora María Eugenia, y ya me está haciendo seña Julia que están llegando preguntas de nuestra audiencia. Pero no se vayan, porque en el tercer bloque vamos a seguir hablando con la doctora María Eugenia Carducci, médica obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires, y vamos a seguir hablando sobre esas preguntas que vos quisieras hacerles a tu médico. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. En Gente Carina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter, DRA Carina PC, o llámanos en vivo al 4300-9470. No es mi tema. Estamos en el tercer bloque de Gente Carina, Gente Querida en su traducción en el italiano, y si te acabaste de sumar a Gente Carina, estamos con la doctora María Eugenia Carducci, médica obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinadora del equipo de alto riesgo en la sede de San Justo. María Eugenia, una de las preguntas que llegó de nuestra audiencia es sobre el diagnóstico prenatal en sangre.
¿Nos quisieras contar un poquito desde cuándo se utiliza, a partir de qué semana se pueden llegar a hacer estos análisis, en qué consisten? Bien. Básicamente hoy está esta prueba en el mercado que se llama ADN fetal en sangre materna, que no es una prueba diagnóstica, sino que es una prueba de screening. Lo que pasa es que en la práctica funciona tan bien que por ahí muchos suelen confundirlo con un diagnóstico. Pero bueno, esto no es así. Básicamente hace ya unos años que se sabe que en la sangre de la mujer embarazada hay ADN del embarazo dando vuelta, y esto es lo que apuntan estas pruebas, digamos. Lo que se busca es puntualmente si hay algún riesgo, digamos, de trisomía 21, 18, 13, que son las anomalías también a las que apuntamos en la ecografía de las 11 a 14 semanas. Exactamente, y tiene una capacidad de detectar este tipo de problemas muy alta, por eso es que es tan buena la prueba. Cuando, digamos, en general lo que decimos es que si la prueba da negativa, uno se puede quedar tranquilo, pero hay que saber que si la prueba es positiva, entonces hay que confirmar este diagnóstico con una punción de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico, de acuerdo a la situación, para hacer un cariotipo prenatal del bebé. ¿Y a partir de qué semana se sabe que hay en la sangre ese ADN fetal y que la mujer se pudiera hacer este test si lo quisiera hacer o se lo recomendara a la obstetra? En general, a partir de las 9 semanas sería recomendable hacer la prueba. Antes puede haber ADN fetal circulante, pero como es crítico para la prueba que haya cierta fracción de ADN, se recomienda en general hacerlo luego de la semana 9 y de ahí en adelante no habría inconveniente. ¿Y también se puede a través de este test saber el sexo del bebé? Sí, correcto, también sirve para ver el sexo del bebé. Sí, algo más que también lo... Sé que este test no forma parte de los exámenes de rutina y que, bueno, no lo cubren, ¿no? Las distintas obras sociales, prepagas, ¿no? Sí, hoy en día no forma parte de la rutina justamente porque no es algo que lo cubra ninguna obra social, así que nosotros como médicos no es que podemos indicar un test que hoy no está cubierto ni está estipulado tampoco en nuestras guías del ministerio. Sí, obviamente cumplimos con informar a las pacientes de que esto hoy está disponible, porque es probable que en el futuro esto, cuando se abarate o cuando forme parte del cuidado, pueda hacer que se haga masivo, pero bueno, hoy en día no. Viene a ser un lujo. ¿Y en otros países del mundo, doctora, cómo se manejan con este test? ¿Lo hacen, no lo hacen? ¿Qué recomiendan? ¿Cuáles son las guías? Y en realidad, digamos, esto ya hoy está instalado prácticamente en todos lados con distintas políticas de uso. La mayoría lo tiene que abonar como una cuestión aparte, como es acá, y hay otros países donde tienen un sistema de salud pública en el cual por ahí lo que están haciendo es un método, un sistema de contingencia. Si la ecografía de las 11, 14 semanas les da de muy alto riesgo, en general directamente uno hace una punción para averiguar el cariotipo prenatal. Si el riesgo es intermedio, hacen la prueba de ADN fetal en sangre materna, y si el riesgo es muy bajo, eso fue todo, se continúa con un seguimiento habitual del embarazo. Si a una mujer le hacen uno de estos estudios o le hacen una ecografía en la semana 11 y da que tiene un alto riesgo para tener alguna trisomía y quiere tener esa certificación, se hace la punción de esas vellosidades coriónicas. ¿En qué consiste, María Eugenia? Bueno, consiste en tomar una muestra de la placenta a través de una aguja muy finita, viene a ser como tomar una muestra de sangre. La paciente en general está acostada en una camilla, miramos por ecografía, localizamos dónde está la placenta y la punción dura unos segundos, no requiere ninguna preparación previa, es ambulatoria y ese mismo día se pueden ir a su casa y más o menos en 7 días ya contamos con el resultado, porque esas células de la placenta se cultivan y luego el citogenetista nos informa cuántos cromosomas hay en la muestra.
Bien, ¿y tiene alguna complicación una de estas punciones? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bien, el riesgo de pérdida de embarazo por la punción es de alrededor del 0,5%. Es bajo. O sea, es muy bajito, pero esta es la justificación por la cual no le ofrecemos la punción a todas las embarazadas, porque yo creo que a cualquier mujer embarazada le gustaría contar con la información, claro, de cómo están los cromosomas de su embarazo, y sin embargo, como existe este pequeño riesgo, uno la indica cuando está médicamente justificado. Sí, y cuando es un embarazo múltiple, por ejemplo, un embarazo gemelar, que no comparten las placentas, en este caso se tendrían que hacer 2 punciones o con... Bueno, ahí hay varias alternativas. Uno puede elegir punzar al feto al cual el riesgo le dio elevado, si fuera uno solo, o lo más correcto sería punzar a los 2, pero esto se charla con la pareja y se decide, porque el hecho de hacer 2 punciones implica el doble, claro, de riesgo. Exactamente. O sea que está el riesgo bajo, pero el riesgo de una pérdida de embarazo. También que se forme algún hematoma en el sitio de la punción, o es muy bajito. No. Nada. Posibilidades, porque digo en la fantasía, ¿no? Porque uno piensa, me están introduciendo una aguja y hay un bebé chiquitito, la posibilidad de dañarlo en manos entrenadas no existe, pero está bueno que lo digas. No, porque uno tiene que tener en cuenta que no está punzando al bebé. Claro. Estamos tomando una muestra de la placenta, que como proviene de una misma línea celular que se fue dividiendo y hay una parte que dio lugar al feto y otra parte que dio lugar a la placenta, debería tener, digamos, el mismo número de cromosomas, pero uno nunca punza al bebé, o sea que en ese sentido no está en riesgo. Bien, pero también, así como ella, me gusta que aclaren estas cosas porque a veces hay muchos mitos, muchas fantasías, claro, mucho miedo detrás de esto. También es importante destacar que para esto necesitan un gran entrenamiento los médicos que realizan estos procedimientos. Así que quisiera que nos cuentes, María Eugenia, cuál es la formación, el entrenamiento que tiene que tener un médico que se dedica a hacer un diagnóstico prenatal, y no solo el diagnóstico prenatal, sino también las punciones, el intervencionismo. Bien, bueno, hoy en día existe una fundación que es la Fetal Medicine Foundation que se encarga de acreditar, por ejemplo, a los ecografistas que hacemos este estudio de la ecografía de la semana 11-14. Uno tiene que anualmente enviar fotos de cada parámetro de estos que hablábamos, de la translucencia, del hueso nasal, etcétera, y mandar a auditar también sus estudios para obtener la reacreditación año tras año. Mira qué bueno. Esto permite que haya una igualdad y que sea reproducible el método. Así que esto es muy importante porque el calculador solo puede ser usado por alguien que tenga la acreditación al día. ¿Te piden algún número de casos que tengas que examinar y diagnosticar en el año? En general, horas de entrenamiento. Nos piden 30 translucencias por lo menos al año. Pero bueno, la gente que por ahí hacemos esto diariamente... Hacen un montón, 30 lo haces en una semana, menos. Exactamente. Más haces en ese tiempo realmente. Y María Eugenia, para el tema del intervencionismo, todos los médicos lo pueden hacer. Bueno, como todo necesita su entrenamiento. Como todo tiene su curva de aprendizaje, y hoy en día, por suerte, también se está usando mucho la simulación para uno empezar a practicar y tener conocimiento del instrumental. Contale a nuestra audiencia qué es la simulación, cómo practica quien está aprendiendo, porque alguna vez un médico tiene que haber hecho su primer procedimiento y antes tiene que haber practicado. ¿Con qué practican? Bueno, en general puede ser, hay muñecos, el instrumental suele ser el mismo, y justo aprovecho para comentarte que en este caso de la cirugía del Exit que hicimos por primera vez en San Justo hace unos pocos días, tuvimos previamente una instancia de simulación donde participaron las instrumentadoras, los anestesiólogos, neonatólogos, cirujanos infantiles, los obstetras también, y con muñecos que están diseñados
diseñados son los mismos que se utilizan en la práctica de la reanimación cardiopulmonar, se hizo toda la simulación para ir controlando los tiempos que íbamos a requerir, y eso fortalece mucho al grupo y hace que después, cuando estamos en la situación de estrés que implica estar en el caso puntual, las cosas salgan mejor. Ya estar bien organizados. Esto mismo que, bajándolo al llano, pasa cuando en un hospital o en un edificio hacen todo lo que es la simulación de un incendio. ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, vamos ordenados por acá. ¿Quién es el responsable de hacer la evacuación? Esto mismo, en otro ámbito, lo hicieron para que cuando llegara el momento para actuar con ese niño, estuviera todo ya aceitado, como quien dice, ¿no? Y que todo funcionara sobre rieles. Y sé de otra técnica que la verdad que me pareció también de maravilla y de ciencia ficción, que se llama fetoscopía. Quisiera que vos nos contaras de qué se trata. Bueno, es otro procedimiento de terapia fetal que por suerte también hoy hacemos en el Hospital Italiano de San Justo. Ya se hacía hace varios años en la sede de Capital y ahora la incorporamos allá. Y es un tratamiento para embarazos gemelares monocoriales, esto es, embarazos gemelares que comparten la placenta, cuando ocurre una complicación que se llama síndrome transfundido transfusor. Lo explico brevemente para que... Sí, no, explícanos de qué se trata, porque está bueno que todos entendamos. Bien. ¿Qué es esto de compartir la placenta? Bueno, estos gemelos tienen una única placenta de donde salen 2 cordones, uno para cada gemelo. Y se sabe que en las placentas monocoriales la circulación también es compartida, porque hay vasos que van y vienen de un gemelo al otro. Cuando esto está balanceado, la gestación ocurre sin problemas. Ahora, cuando hay un desbalance hemodinámico a través de estas uniones vasculares, puede darse el síndrome transfundido transfusor. Uno es chiquitito y el otro es más gordote, lleno de sangre. Claro, puntualmente no tiene que ver con el tamaño, porque eso depende más de cuánto territorio placentario le corresponda a cada uno, sino que tiene que ver con esto que decís del volumen. Sí. Va a haber uno que va a funcionar como un receptor de gran cantidad de sangre y el otro como un donante. Como un anémico. Exacto. Entonces el donante va a empezar a ahorrar y va a dejar de orinar, y por lo tanto ecográficamente vamos a ver poco líquido en su bolsa, y el receptor, como va a estar sobrecargado, va a tener mayor líquido en su bolsa. Y estas son las primeras manifestaciones. Es por eso que hay una guía de seguimiento de embarazo gemelar monocorial que se desarrolló para toda la Argentina, en el cual es un embarazo que requiere de controles cada 2 semanas, a diferencia de otros tipos de embarazos, justamente para detectar en forma precoz estas complicaciones, ya que se cuenta con un tratamiento para el síndrome transfundido transfusor, que es la fetoscopía. ¿Y en qué consiste esa fetoscopía? Consiste en introducir a través del abdomen de la mamá y llegando adentro del útero un fetoscopio, que viene a ser como una camarita de las que se usa en la laparoscopía, solamente que más finita, y vamos a visualizar la placenta y esas uniones vasculares que comentaba previamente, y se queman con una fibra de láser. Esto lo que intenta lograr, el objetivo, es separar las 2 circulaciones, independizar a cada gemelo. Y esto es un procedimiento que tiene sus riesgos, pero librado al azar, el síndrome transfundido transfusor, si lo dejamos sin tratamiento, tiene más de un 90% de morbimortalidad para los 2 gemelos. O sea, el pronóstico es muy malo. Una gran solución. ¿Y esto está disponible desde qué más o menos años en la Argentina? Y en el Hospital Italiano, más o menos desde el 2010 que se están haciendo casos. Relativamente reciente. Y desde octubre del 2017 comenzamos con el mismo programa en la sede de San Justo. Qué bueno. Ciencia ficción. Doctora. Ciencia ficción. Y hablaste de algo que se llama retardo de crecimiento intrauterino. Es aquella mamá que va haciendo los controles y notan que entre un control y otro no va creciendo. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas causas y qué es lo que ustedes miden o ven en la ecografía y dicen, este niñito no está creciendo? Bueno,
nosotros en la ecografía lo que tenemos es una serie de parámetros como la medición de la circunferencia de la cabeza, del abdomen y el fémur fetal, que nos ayudan a estimar un peso fetal, que puede tener cierto error, tanto en más como en menos, pero que nos va a ayudar a ver en qué curva de crecimiento viene ese bebé. En general, para eso usamos los percentilos. El percentilo 50 es el promedio para cada edad gestacional, y cuando algún bebé está creciendo por debajo del percentilo 10 es donde tenemos que empezar a prestar atención. Esto no quiere decir necesariamente que hay un problema, porque hay bebés que pueden ser pequeños para la edad gestacional, pero sanos. Pero hay otros bebés por debajo del percentilo 10 que puede ser que estén creciendo poco por alguna causa específica. Causas hay un montón. Por ejemplo, puede haber una insuficiencia de la placenta, puede haber un problema intrínseco del bebé que no está permitiendo que logre su potencial de crecimiento, pero lo importante es que estos bebés son bebés más vulnerables y requieren un cuidado y un seguimiento específico y mucho más cercano. Bien, y si alguna mamá, no sé, le diagnostican un retardo de crecimiento, esa mamá debería ser controlada con una obstetra que se dedica a alto riesgo, puede seguir con sus controles habituales. Bueno, va a depender un poco del obstetra de cabecera. Muchos obstetras se sienten seguros en el seguimiento de esta patología que no es infrecuente, y hay otros que prefieren tener el apoyo de un equipo de alto riesgo, en cuyo caso hacemos el seguimiento conjunto. Sí, no lo derivan, sino que nosotros acompañamos al obstetra de cabecera en el seguimiento de estos casos puntuales que requieren mayores cuidados. Me gusta que ella ha dicho lo acompañamos, no que lo deriven y lo depositen con lo otro, hacemos el acompañamiento. Me gusta. Exacto. De hecho, esa medicina. Muchas veces hacemos el acompañamiento y después esos bebés nacen en otros sanatorios o en otros centros, y sin embargo el obstetra depositó su confianza en nosotros para que acompañemos en el seguimiento. Y eso, no sé si sigue siendo así, María Eugenia, corregime, sino esto de indicarle a veces a la madre que descanse en el decúbito lateral, en aquellos casos que uno va viendo que el bebé no está creciendo tanto, ¿sirve, no sirve? Bueno, hoy se sabe que el reposo no tiene una evidencia científica que sustente que vaya a ser de utilidad, pero muchas veces uno les pide sí que traten de bajar un poco el nivel de estrés. Entonces, qué difícil. Claro, es muy difícil. Hoy en día la mujer trabaja a la par de... Sí, como si no estuviera embarazada. Exacto. Entonces a veces uno tiene que recordarles que está embarazada y que por ahí hay que tener ciertas consideraciones, pero no un reposo en la cama. Eso hoy se sabe que no ayuda y hasta puede ser contraproducente. ¿Y ese decúbito lateral izquierdo ya no? Sí, el decúbito lateral izquierdo lo que hace es descomprimir. A ver, una mujer embarazada, a medida que le crece el tamaño del útero, si está boca arriba, se va a empezar a sentir mal o puede tener episodios de hipotensión porque el útero comprime el retorno venoso. Entonces el hecho de ponerlas de costado ayuda a liberar esa compresión y a que la sangre fluya normalmente. Me llegó una pregunta del público que dice que a ella le habían diagnosticado en una primera etapa muy temprana que era un embarazo gemelar, pero que después en los controles posteriores ya no se veía más el otro gemelo. ¿Esto puede suceder? ¿Es algo frecuente? ¿No? ¿Nos querés contar, María Eugenia, y por qué pasa esto? Bueno, algunas veces hay gestaciones que arrancan siendo dobles y que en una etapa muy precoz del embarazo se detiene uno de los gemelos y la gestación sigue como si fuera un embarazo simple, con los cuidados de un embarazo simple, y esto no la expone a mayor riesgo. Así que no es algo para... gemelos? ¿Dónde queda? Y queda ahí, muy chiquitito, después uno lo deja de ver, porque el crecimiento del otro hace que quede como oculto en todos los que son los controles prenatales. Y una pregunta para aquella pareja que todavía no ha quedado embarazada, pero que está planificando y que quiere hacer las cosas
bien planificadas. ¿Cuáles deberían ser los cuidados, las recomendaciones que debería tener principalmente la mujer, que es la que va a veces tomar alguna medicación? ¿Nos querés contar? Bueno, si se trata de una mujer sin factores de riesgo, sin ninguna enfermedad crónica y que no tome ninguna medicación crónica, en general tratamos de que tengan su control ginecológico al día y una vez que tome la decisión, iniciar a tomar ácido fólico, idealmente 3 meses antes. Contale a nuestra audiencia para qué sirve ese ácido fólico. ¿Qué buscamos con el ácido fólico? Bueno, el ácido fólico sirve para prevenir defectos del tubo neural. Esto es, defectos del cierre de la columna y todo el sistema nervioso del bebé. Hoy en día incluso las harinas están suplementadas, se consumen varios alimentos, pero que ya tienen el ácido fólico incorporado. Sí, pero lo ideal es además tomar 1 miligramo por día desde 3 meses antes de la concepción y hasta la semana 12 de embarazo. ¿Hay en algún momento, un caso en especial, en donde aumenta un poco la dosis, que en vez de 1 toman 5? Sí, por ejemplo, mamás diabéticas sería ideal que tomen 5, o pacientes medicadas con antiepilépticos, también sería la recomendación de que tomen 5 miligramos. Y hablando de mujeres diabéticas, que a veces las diabéticas, sobre todo si no han tenido muy buen control durante todo el embarazo de su glucemia, suelen tener niños se llaman macrosómicos, grandes, y que bueno, si uno está planificando un parto vaginal, ¿cuándo sería lo recomendable de tener una última ecografía para estimar, o no es necesario estimar ese cálculo de peso fetal para decir si uno va a ir con una vía baja o una vía alta? Bueno, en general las pacientes diabéticas tienen un seguimiento mucho más cercano que un embarazo que viene todo bien, así que son pacientes que las solemos ver por ecografía muchas más veces de la recomendación habitual, y a veces hasta último momento seguimos mirando y estimando el peso. Va a depender mucho de cómo vengan los controles, pero digamos no hay una fecha límite, se puede seguir estimando el peso. Se sabe igualmente que a medida que aumenta la edad gestacional, el porcentaje de error de la ecografía es un poquito más alto, pero no hay una edad límite para estimar el peso. Bien. Amalia, ¿querés hacerle alguna pregunta a la doctora? Aprovechemos que tenemos a una especialista que tiene un acabado conocimiento en todo lo que es obstetricia y sobre todo diagnóstico prenatal de alto riesgo. No, yo estoy fascinada con el tema. Lo que me quedé como no médica colgada, y quería preguntar si yo no sabía que 2 gemelos podían ser gestados y que uno después evoluciona y el otro no. ¿Tiene algo que ver con el quiste dermoideo esto? O sea, ese quiste que se almacena en el coxis y que aparece a veces a la gente, que se encuentran huesitos, se encuentran... No, esos quistes en general... O sea, no puede quedar adentro del otro bebé, ¿no? No. Estos quistes, como son de células que tienen la capacidad de diferenciarse a distintos tejidos, por eso es que a veces se ve pelo, hueso, etcétera, pero no tiene que ver, a veces está el mito de que quedó un gemelo por ahí. O sea, yo para sacar el mito. Ahí está. Bueno, doctora, yo acá nos acaba con el tema. Juli nos acaba de traer una pregunta que justamente se llama Amalia como vos. Y Amalia pregunta, dice, sí. Espérate que la puse así, la miré rápido y no era tan fácil. Dice, si yo tengo un embarazo de mellizos, ¿qué diferencia tiene con un embarazo gemelar? Bueno, nosotros médicamente le llamamos embarazo gemelar o embarazo múltiple a todos los embarazos múltiples, digamos. Vulgarmente, mellizo es aquel que no comparte la placenta, sino que cada gemelo tiene su placenta con su cordón y su bolsa. Esos serían los clásicos mellizos. Y el clásico gemelo, que cuando uno habla de gemelo está pensando en idéntico, del mismo sexo y con las características físicas similares, viene a ser el monocorial, que es el que comparte la placenta.
pero nosotros hablamos de embarazo gemelar en cualquiera de las dos situaciones. ¿Y en los monocoriales pueden ser de distinto sexo o tienen que ser, son idénticos? Por eso la diferencia que nos está haciendo Amalie preguntando de mellizos y gemelos. Yo vendría a haber tenido un embarazo gemelar, bicorial, biamniótico, porque tenían dos placentas distintas, Sofía. Y tus nenes son de dos sexos distintos. Sí, de dos sexos distintos. Y eso significa que son dos óvulos. Y en el gemelo es un solo óvulo. Exacto. ¿Vio qué buena la pregunta que hice, la inteligente? Hay algunas disquisiciones porque hay un pequeño porcentaje de aquellos embarazos que tienen dos placentas que también pueden venir de un óvulo. No necesariamente la corionicidad, que es cuántas placentas hay, se acompaña de la cigosidad, que es de cuántos óvulos. Pero bueno, ya es meternos en otro tema. Bueno, pero hay algunas que dicen que por no sé si es también mito, y está bueno que aprovechemos a la doctora, que dicen que a veces cuando en un embarazo doble hay una diferencia del crecimiento ya desde las primeras semanas, que uno no puede hablar en esa etapa de un retardo de crecimiento intrauterino, es porque uno fue concebido por un óvulo y el otro por el otro. ¿Es correcto? ¿O a un tiempo después? ¿Puede ser, es cierto? ¿O son mitos? Se describe, pero la verdad es que es algo, si ocurre, debe ser muy infrecuente. Muy infrecuente, sí. Mira, pero bueno, la verdad que hoy ha servido este programa para sacarnos un montón de todas estas dudas. Y la ecografía 3D y 4D, que muchas mujeres les encanta, y que bueno, y te empiezan a mandar la fotito y ya la suben en Facebook y te dice: te presento a mi niño antes de que nazca. Tal cual. Bueno, es una ecografía más social. Exactamente, que hoy en día tiene como finalidad ver la cara del bebé. Es una reconstrucción tridimensional de la cara del bebé que médicamente nosotros no la indicamos para control de la salud fetal, porque en ese sentido ya tenemos los otros controles y no nos aportaría, pero como el ultrasonido no trae ningún riesgo para el embarazo, no hay problema en que se la hagan. Claro. Al contrario, no existe una contraindicación de hacer ecografías durante el embarazo. Y lo ideal sería que la hagan alrededor de la semana 28, que es cuando más posibilidad hay de que se pueda ver bien completa la carita y todo. El scan fetal, eso nos faltó preguntar. Bien, el scan fetal es una ecografía que idealmente se hace entre la semana 20 a 22, 24, que nos va a ayudar a evaluar toda la anatomía del bebé. Miramos órgano por órgano, tratando justamente de detectar que no haya ninguna anomalía congénita, ninguna malformación. Así que es muy importante porque esta es la mejor edad gestacional para poder ver en detalle la anatomía. Bien, y esto permite que si, como en este caso este bebé que se le diagnosticó esa tumoración, pueda tener un tratamiento tempranamente. Es fundamental todo eso. O que cuando nazca esté todo el equipo, una tomografía preparado. Intrauterina. Una pregunta, María Eugenia. Sí. Yo solamente conozco los simuladores paramétricos que se utilizan para ser anestesiólogo, ¿no? O sea, los que hay en la Sociedad Argentina de Anestesiología, y las famosas muñecas resucianas, que son para aprender a hacer las reanimaciones. Estos simuladores que ustedes usaron, ¿son muñecos que se compran en el mercado común y practicaron con un bebé muñeco que se le regala a las niñas, o son muñecos que se hacen especialmente para simuladores especiales para aprender estas intervenciones? Sí, puntualmente este que usamos para el EXIT es uno de los mismos que se usa para la simulación de reanimación. Ajá. Porque es un muñeco de un bebé que permite ser intubado, que permite la movilidad del tórax si hubiera que reanimar. Para ver si lo estás expandiendo, o sea, bien. Son específicos. Sí, se fabrican para eso. Así que hay escuelas de simuladores. Sí, hay todo, toda la medicina cada vez más, todo lo que tiene que ver con la intervención en el paciente. Tenés todo lo que es la simulación para obviamente evitar el daño. Pero no importa, estaba pensando en el dinero que lleva de matricería y todo para
para enseñar. Pero todo sea en pos de la humanidad. María Eugenia, un placer tenerte, la verdad que se nos fue volando el tiempo y nos queda muy poquito, y yo quisiera que nos cuentes a dónde estás, dónde te puede ubicar la gente, tu mail de contacto. Bien, bueno, yo actualmente estoy en la unidad de medicina fetal tanto del Hospital Italiano Central como en la sede de San Justo. En San Justo estoy en el consultorio de alto riesgo y medicina fetal los días martes y jueves por la mañana, y los días viernes estoy haciendo ecografía, justamente todas estas que charlábamos, screening de primer trimestre, scan fetal, etcétera. Y los días lunes y miércoles estoy en la sede de Capital. Les puedo dejar mi mail para cualquier duda. Sí, por favor, que muy seguramente muchas de las parejas que nos han estado escuchando te querrán hacer alguna consulta, María Eugenia. Bueno, es maria.carducci, que se escribe con doble C, @hospitalitaliano.org.ar. Así que bueno, si alguien necesita contactarme no hay ningún problema. Van a hacerlo seguramente. Y vamos a un muy breve corte comercial, pero no te vayas, María Eugenia, que ahora vamos a escuchar a la licenciada Amalia Frontini. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. ¿Sabías que en Gente Carina te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora? Muy bien. Amalia. Karina, esta doctora magnífica con este tema de ciencia ficción, nos ha dejado 3 minutos nada más para hablar de historia de la medicina. Pero así que voy a tratar de condensar esta temática. Yo quería contarle al público, porque ustedes seguramente ya lo saben, porque trabajan allí, ahora van a ver por qué, que bueno, nosotros fuimos una nación independiente en el año 1816 cuando se declara la independencia, pero recién en el año 1853, cuando tuvimos la Constitución, tuvimos el preámbulo de la Constitución y tuvimos las leyes, pasamos a ser pueblo, nación y Estado. Sin embargo, en esos 50 años que hay entre la independencia y que el Estado sea un Estado, en el medio, antes de la gran inmigración del año 1880, donde llegaron a nuestra nación italianos y españoles, había una colectividad proveniente de la gran bota itálica en nuestro territorio. Ya en el año 1836 se puso la semilla germinal de lo que después iba a ser el Hospital Italiano. ¿A raíz de qué cosa? De el gran comercio que había entre la isla de Cerdeña, que en aquel momento no formaba parte de Italia, sino que era un reino, el reino de Cerdeña, que mandaba a nuestro territorio barcos y barcos y barcos que llegaban hasta el puerto de Rosario, subiendo el Paraná, y también se habían instalado en La Boca, donde estos señores que yo recién aprendí que se llaman los sardos, yo usaba el queso sardo y no sabía por qué, o sea que vienen de Cerdeña, tenían un intercambio comercial, llevaban sus barcos llenos de tasajo, o sea de carne salada, y de algunas cosas que había en nuestro territorio que todavía no éramos agrícolas, éramos más ganaderos que agrícolas. Los marinos se enfermaban en los barcos y si bien no tenían ni carbunco ni escorbuto, tenían distintos tipos de patologías
Y el rey de Cerdeña, preocupado por estos marinos que le llevaban a su territorio muchísimo material con el que hacer dinero, decide crear en nuestro territorio un lugar que se llamó la sede naval Sarda, y que ahí todos los marinos de estos barcos se empezaban a tratar. Algunos se quedan a vivir en la ciudad de La Boca y otros en Paraná. Aprovechando todo esto y que sucedía lo mismo con el comercio de los genoveses van a hacer exactamente lo mismo. Entonces se va a crear este centro médico que, como tenemos poco tiempo, voy a decir que en el año 1888 fue tan eficiente y custodiaba tanto a la colectividad italiana, que era un reino, no era un país, que en el año 1888 el rey Humberto I de Italia manda muchísimo dinero para acompañar esta opción sarda, y lo que hace es crear la sede de lo que fue después el Hospital Italiano. 1888, la señora de Juárez Elman, la esposa, junto con un representante del rey Humberto I, ponen la piedra fundamental en lo que van a ser estos terrenos que están en la calle Gascón, Potosí y Sarmiento. Se crea el Hospital Italiano, hospital único en toda América Latina, privado, y en el año 1901 ya crean la primera sala de internación y la carrera de enfermeras. 1902 la carrera médica, 1903 la carrera de cirugía, y a partir de ese momento el Hospital Italiano se convierte en un hito que tiene que ver con la medicina en aquel momento, no solo privada, sino de todo italiano pobre, porque asociaciones como una entidad llamada Unione Benevolenza habían venido a Argentina y le daban dinero al hospital para que atiendan a toda la colectividad italiana. Ay, qué lindo, Amalia, que nos trajiste este recuerdo del Hospital Italiano. Bueno, Amalia, muchísimas gracias por esto, y gracias por ajustarte a los tiempos, que fueron cortitos. El resumen del resumen. El resumen del resumen. Gracias, María Eugenia, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Gente Carina. Y no te vayas, que sigue la programación de Conexión Abierta. No soy